Semana Podcast presenta. Con la SUSI a punto de colapsar, los médicos colombianos se ven obligados a dilemas éticos, tales como decidir quién vive o muere. Hoy en el diario les contamos en qué se tiene que basar el personal médico para la toma de decisiones en el pico de la pandemia. Bienvenidos. El anestesiólogo del Hospital San Ignacio de Bogotá, Fritz Hempeller, quien tiene un máster en bioética clínica, no tiene contacto directo con el tratamiento de los pacientes con COVID, pero sí tiene la responsabilidad como el coordinador del Servicio de Ética Clínica del hospital de asesorar junto con su equipo al personal médico que necesita tomar decisiones difíciles. Pongamos un caso hipotético. Llaman un paciente, pues lo que estamos hablando de las pautas, un paciente que llega con una neumonía por COVID, en una falla respiratoria importante, y hay dos pacientes que llegan con una falla respiratoria importante. Entonces ahí toca decidir cuál de los dos pacientes recibe el soporte vital avanzado. Entonces, porque no hay sino una sola posibilidad de atenderlo. Entonces ahí pues nos reunimos con los médicos. Obviamente la mayor cantidad de consultas las hacemos por videoconferencia, como estamos ahorita, o telefónicamente. Hablamos con los médicos tratantes, sabemos si el paciente, le preguntamos si el paciente ha tenido alguna expresión de una voluntad anticipada o si ha dicho algo que quiera o no quiera, cuál es el deseo del paciente, y basados en eso, si el paciente sí quiere, se empiezan a analizar, como le comenté anteriormente, las posibilidades de sobrevida a corto plazo, a largo plazo, y ahí se toma una decisión. El Ministerio de Salud emitió en marzo unas recomendaciones éticas generales aplicadas para el manejo de la pandemia, y las federaciones médicas han sacado también sus propios documentos donde dan cuenta de la angustia psicológica y moral que implica tomar las decisiones de quién entra a una UCI y quién se queda por fuera. Ya llegó el momento en que estas decisiones son el día a día del personal médico, y lo ideal es que se cree un comité clínico de priorización. La idea de ese comité clínico de priorización, el objetivo principal es descargar a los médicos que están en primera línea de tomar las decisiones. Ellos están muy concentrados en tratar los pacientes, y el hacer esa priorización produce angustia, produce lo que nosotros denominamos una angustia moral. No es fácil uno decir, este paciente entra, este paciente espera, no tenemos cómo manejarlo. Eso produce mucha angustia moral. Entonces es como descargar a los médicos de primera línea para que otras personas puedan tomar las decisiones, hacer unas guías muy claras con unos fundamentos éticos supremamente claros, pero que esas guías sean bastante operativas para que las personas puedan tomar las decisiones. Y nosotros tenemos afortunadamente en el Hospital San Ignacio un servicio de ética clínica, que es el que yo estoy coordinando, en que apoyamos esas decisiones, pero en muchas instituciones no hay. Entonces no hay ese tipo de servicios, los comités de ética no funcionan 24/7, entonces pues es difícil. Por eso las guías tienen que ser muy claras de cómo se va a hacer la asignación. Hablamos más de asignación de priorización. Yo creo que es importante no hablar de excluir pacientes de un servicio, de un soporte vital avanzado, sino cómo se van a priorizar. Para establecer parámetros adecuados para la toma de decisiones, Fritz, junto con miembros médicos de la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana, consultaron estrategias que habían sido creadas en contextos de emergencia, como la crisis del huracán Katrina en 2009 o las inundaciones de Nueva York por el huracán Sandy en 2012, y muchas estaban siendo adaptadas al contexto de la pandemia. En ese momento, al igual que ahora, no alcanzaban los ventiladores de los hospitales para todos los pacientes. El 30 de abril, publicaron un artículo con recomendaciones para que los médicos puedan asignar el último ventilador disponible. Esto debe ser basado en principios bioéticos, que aquí explica Fritz. Sí, pues lo primero que hay que tener en cuenta en este momento, ya en la pandemia, no en el momento en que hay pocas unidades de cuidado intensivo, sino ya en el momento en que no hay. Ten en cuenta que los principios bioéticos que se hablaba siempre antes de la pandemia, en cualquier situación no crítica, que era el beneficio individual.
tenemos que migrar ese beneficio hacia un beneficio colectivo. O sea, la idea es básicamente salvar la mayor cantidad posible de vidas. Las pautas que estos investigadores proponen establecen 5 fundamentos éticos: dignidad, autonomía, equidad, igualdad y transparencia. Entonces, los principios en los cuales se basan estas decisiones es primero el principio de dignidad, que todas las personas somos iguales, y el principio de autonomía. ¿Qué es el principio de autonomía? Yo pienso que es muy importante preguntarle a los pacientes si ellos desean o no que se les inicie los soportes vitales avanzados. Hay muchas personas que dicen, mire, yo no quiero estar intubado en una unidad de cuidado intensivo, o yo no quiero que me hagan reanimación cardiopulmonar. Entonces es importante conocer qué quieren los pacientes, ya sea por medio de una voluntad anticipada que la hayan instaurado meses antes o años antes, o por la decisión en el momento del paciente de que no tenga. Entonces, el principio de igualdad, yo creo que esto es una de las partes más importantes de tener en cuenta, porque primero que tenemos que pensar es que todos somos exactamente iguales. Acá no se puede hacer una discriminación por ningún motivo, ni por género, ni por raza, ni orientación sexual, ni edad. Yo creo que es importante aclarar que la edad no es un punto de discriminación. El otro principio es el del mayor bien, que le había contado ahorita. Se exige pues que todo sea para tratar de salvar una mayor cantidad de vidas. Se debe priorizar a quienes mayores posibilidades tengan de salvar su vida y salvar más años de vida. Otro principio, el de la transparencia. Me parece que toda la comunidad debe enterarse de cuáles son los principios que está haciendo para que sepan qué es lo que está sucediendo. No es porque al médico quiso por sesgos, digamos, porque era un familiar o porque le pareció más querido o porque tiene más plata. No, esto se toman con unas decisiones muy claras, muy transparentes, y se puede hacer una revisión de todas estas asignaciones que yo pienso que es muy importante para la sociedad. Pero en el caso de que el paciente no presente mejoría y llegue a un punto de no retorno, también hay una solución para ello. Si estamos buscando el principio del mayor bien, el salvar la mayor cantidad de vidas, y si tenemos un paciente en la unidad de cuidado intensivo en la cual el paciente se ve que no mejora y que se está deteriorando cada día más, llega un momento casi de no retorno en que ese paciente no va a salir vivo. Entonces, en ese momento es una situación muy difícil, no la hemos tenido que tomar todavía, pero podría uno tomar la decisión de una reasignación de recursos escasos. Entonces, retirarle el soporte vital avanzado a ese paciente para darle a otro que tenga más posibilidades. Eso es una cosa que no ha sucedido, de golpe está sucediendo desde empezar. Sí, es una decisión muy difícil. Al no haber equipos disponibles, entran en juego las escalas de prioridad que explica y ejemplifica aquí el Dr. Fritz. Primero, determinar cuál es la posibilidad de sobrevida a corto plazo. Entonces, vamos a ver cómo está el paciente hoy. Entonces, ¿qué tiene hoy? ¿Qué pronóstico tiene a corto plazo? O sea, si esa enfermedad que tiene, que ahorita en este momento, digamos, los pacientes COVID tienen un problema pulmonar severísimo de oxigenación, si la posibilidad de que ese paciente salga vivo del hospital es, voy a poner un ejemplo aleatorio, 1, 2, 3 o 4. Si la posibilidad es 4, que es muy baja, pues no, de golpe no se justificaría mucho. Pero también hay que entrelazarlo con la posibilidad de sobrevida a largo plazo. Entonces, ahí vamos, miramos qué enfermedades tiene el paciente antes de estar en el momento que está ahorita. Entonces, ahí se mira si tiene enfermedades pulmonares, si tiene cáncer en estadio avanzado, etcétera, etcétera, y se juntan esas dos escalas. Entonces, podemos tener el ejemplo de un paciente de 40 años con una neumonía por COVID que en un estado muy, muy malo, con una hipoxemia refractaria en que se ve que la posibilidad de sobrevida es muy corta, que eso se puede medir por varias escalas, como se muestra en el artículo, que es la escala de SOFA o Apache o PELOT-2, etcétera. Depende del sitio donde se esté trabajando el NIUS, están utilizando una inglesa. Se ve que se tiene muy pocas posibilidades y no tiene ningún antecedente. Entonces, digamos que ese tiene una prioridad, voy a poner un número aleatorio, de 3. Y tenemos un paciente, por ejemplo, de 70 años, que tiene una enfermedad pulmonar, no está tan severa como el paciente de 40 años, y
tiene solamente una hipertensión controlada, que le da una buena expectativa de vida a 2, 3 años o 4 años. Si se suman las dos escalas en esos casos hipotéticos, tendría más prioridad el paciente de 70 años que el de 40. Cuando hay empates, se puede utilizar la edad también, ¿no? Si tenemos el paciente de 40 años y el de 70, 80 años, que tienen los mismos puntajes, digámoslo así, puede uno mirar por la edad, porque tiene que tener algún criterio para poder seleccionar entre los dos. Pero en ese es el único punto donde se podría utilizar la edad. Recordemos que estas estrategias tienen como objetivo principal a los médicos, ya que ellos nunca dejan de sentir la tensión que implica una decisión de ese calibre, a pesar de que se les ha preparado para ello y se les enseña a mirar la parte objetiva para que no haya ningún sesgo. La angustia siempre está presente. Y uno de los problemas graves que se está presentando en este momento, no solamente la toma de esas decisiones, sino la angustia moral del personal médico que los está atendiendo. Son personas que están todo el tiempo metidos con los pacientes, están viendo morir muchas personas, día a día están muriendo muchas personas de COVID y eso genera mucha angustia. Entonces también en el hospital se está organizando ciertos grupos para que la persona se desahogue, para que hablen. Esto es liderado por el Departamento de Psiquiatría, que se llaman los grupos Balint, en los cuales los médicos hablan y expresan sus ansiedades, etcétera, porque la persona se puede derrumbar en un momento dado por toda esta presión. Además, los médicos que están en primera línea pueden tener sesgos en ese momento, pueden tener sesgos de cualquier motivo, personales, institucionales, y es pesado trabajar con todo el equipo de protección personal. Entonces, el hecho de que un comité lo pueda hacer es una cosa muy buena. Desafortunadamente, en Colombia no hay suficiente personal para hacer esos comités. Yo creo que solamente las instituciones de cuarto nivel, pues de alta complejidad, pueden tener el personal suficiente. Pero ponga usted en un hospital pequeño donde haya 3 intensivistas, uno haciendo turno cada 8 horas, ¿quién más se va para el comité? ¿No? Un internista, de golpe no alcanzan, de golpe no hay nadie con entrenamiento en bioética. Entonces, pues lo ideal es eso, pero pues toca cuadrarlo y adaptarlo a cada circunstancia. Por este motivo y teniendo en cuenta la urgencia del paciente, el comité que apoya al personal médico de primera línea debe reaccionar de manera inmediata con la decisión. Que ese es uno de los problemas también que suceden. Afortunadamente pues tenemos disponibilidad 24/7 nosotros. Anoche por ejemplo tuve un caso a las 11 de la noche y pues se demora uno 20 minutos, media hora mientras que discute, averigua las decisiones, qué está pasando, revisa la historia clínica, mira los exámenes paraclínicos, antecedentes de los pacientes y se toman las decisiones. Pero sí toca tomarlo rápido. Pienso que media hora es mucho, toca tomarlo, pues toca decir si lo intubamos ya en 5 minutos, pero obviamente se dan los soportes mientras que tomamos la decisión. Se ha hablado de crear un comité nacional para que todo el país cuente con este apoyo moral y ético para este tipo de decisiones. Fritz explica cómo ha sido el proceso para ver las posibilidades de organizarlo. ¿Qué sucede? Hemos estado en algunas reuniones con la Secretaría de Salud de Bogotá y con la Academia Nacional de Medicina, y con grupos de La Sabana y grupos como digo, del Rosario, etcétera, diferentes grupos de ética especialmente, y con la Sociedad de Cuidados Intensivos Nacional. El problema grande ahí es hacer un comité de eso, para dónde tomamos las decisiones, ¿no? Hablábamos específicamente de la Secretaría de Salud, que existe el CRUE, Centro Regulador de Urgencias en Urgencias y Catástrofes, creo, o emergencias. Ahorita, en teoría, el CRUE tiene el manejo de las unidades de cuidado intensivo de Bogotá. Entonces, él es el que decide a qué sitio van los pacientes. Pero el problema es, por ejemplo, que discutíamos un día, voy a poner un ejemplo ficticio. Hospital San Ignacio tiene 2 camas de cuidado intensivo libres. Entonces le informa al CRUE, mire, tenemos 2 camas de cuidado intensivo libres. Entonces el CRUE empieza a asignarlas y a buscar qué pacientes son los que más se beneficiarían de ir allá. Y de golpe nos llega una ambulancia al hospital con 2 pacientes muy malos y pues están las camas. Entonces se ocupan esas 2 camas. Entonces ya no queda. Entonces, ¿qué pasa con el CRUE? La otra cosa, ¿quién toma la decisión en el CRUE? ¿No? Toma la decisión, lo que se hace normalmente en emergencias fuera de la pandemia, es que el CRUE toma la decisión básicamente por orden de llegada. Me llegaron 3 y eso los voy remitiendo.
acá en este momento no se puede utilizar el orden de llegada como un principio ético para distribución, sino lo que hablábamos, cuál es la posibilidad de sobrevida a corto y a largo plazo. Entonces, ¿quién toma esas decisiones? Es muy difícil organizarlo, pero se está tratando de hacer. Cuando sucedió la avalancha de Armero o en la época del terrorismo y las bombas, es cierto que llegaban muchísimos pacientes, pero simplemente había que darles prioridad y manejo, pero esta emergencia ha superado la capacidad médica debido a la cantidad de pacientes infectados. Pero sí, ahorita está en un momento caótico, estamos en un momento de crisis, yo pienso que es una catástrofe en este momento, porque no hay disponibilidad de soportes vitales avanzados, o sea, es que es mejor hablar de soporte vital avanzado que de ventiladores, porque todo el mundo habla de ventiladores y los ventiladores pues es como, yo le decía a una persona, es como si digo, miren, necesitamos transporte de aquí a Melgar y dice, compremos motores. Y compran 20 motores, pues la carrocería, las ruedas, ¿no? Todas esas cosas son... Entonces se están ventilando pacientes o manejando pacientes en salas de cirugía, como en otros hospitales, en la clínica del Country, Fundación Santa Fe, Cardioinfantil, también todos están copados, están desbordados sí. Ahorita pues hemos tenido que estudiar mucho, revisar muchísima literatura internacional y nacional acerca de los dilemas éticos en emergencias. Y pues estamos ahorita ya la casuística nuestra, yo creo que nos ha dado una buena experiencia. Nosotros en el Servicio de Ética Clínica en el Hospital San Ignacio venimos trabajando desde hace 5 años o 6 años, no en pandemia, pero sí en toma de decisiones en pacientes críticos, que no haya una cosa que se llama el encarnizamiento terapéutico, que eso es un reflejo de todos los médicos. Cuando usted ve a un paciente enfermo, uno trata de hacerle y hacerle y hacerle, que es lo que nos enseñaron en todas las carreras de medicina durante muchos años. Y hay momentos en que ya no se puede tratar de curar la enfermedad y ahí tenemos que hacer una reorientación terapéutica, ya no a tratamiento, sino a bienestar, enfocarlo todo a bienestar del paciente. Entonces veníamos manejando esto desde hace unos años y pues ahorita nos ha tocado ponerlo mucho más en práctica, pero yo pienso que afortunadamente en el hospital tenemos esa experiencia y hemos podido transmitirla a los nuevos médicos y a todo el personal de salud que está trabajando en el hospital. Para finalizar, cabe aclarar que nunca se deja por fuera del hospital a nadie. Quienes no van a cuidados intensivos entran a la sala de cuidados generales, donde todos los pacientes deben, sin excepción, recibir un cuidado adecuado que garantice su bienestar a través, por lo menos, del tratamiento de síntomas y del manejo del dolor. Semana.com